Buenos días. La presente exposición está realizada por Stephanie Chalarca, Angie Marcela Marín, Juan José García Cardona. estudiantes de la Universidad del Valle, sede Cartago. Trabajo social, quinto semestre. Preparación de un proyecto de investigación por las autoras Elena Enríquez Fierro y María Inés Cepeda González. Introducción. Para las autoras, la investigación científica es un proceso compuesto por una serie de etapas secuenciadas enlazadas unas con otras, las que no pueden ser omitidas o alteradas en su orden. De no ser así, lo resultante de la investigación no sería válido ni comparable. Es por esto que se presenta la forma de elaborar un proyecto de investigación para académicos y estudiantes que inician en ello, analizando cada una de las etapas y los aspectos prácticos que se deben considerar para la aprobación de una propuesta de investigación. Con base en las autoras y su artículo se expondrá la forma más sencilla y práctica para elaborar un proyecto de investigación. La idea de investigación. ¿Cómo surgen las ideas? Estas se originan de experiencias individuales o colectivas, lecturas del material de observación de eventos, creencias, pensamientos y problemas del diario vivir. Al principio pueden ser vagas o generales, sin embargo estas se pueden concretar y estructurar para poder resolver o responder un problema en el cual se desea investigar, reuniendo los siguientes requisitos: A. Intrigan, alientan y estimulan al investigador. B. No son necesariamente nuevas, pero sí deben ser novedosas. Y C. Pueden ser utilizadas para elaborar teorías o solucionar problemas. Planteamiento del problema. Consiste en afinar y estructurar más formalmente y con conocimiento la idea de investigar, teniendo en cuenta que el problema debe expresar una relación entre variables, de ser formulado claramente y sin ambigüedad, en forma de pregunta y ser posible de observar. Una vez planteado el problema, surge la necesidad de tener en cuenta 4 criterios para evaluarlo. Ellos son la importancia, la posibilidad de ser investigado, la viabilidad y el interés del investigador. Es importante articular el problema con la disciplina y plantearse las siguientes preguntas. ¿En qué aporta y beneficia la disciplina? ¿Los resultados obtenidos son aplicables o tienen relevancia en la teoría? ¿Interviene el estudio, modificación o formulación de políticas asistenciales? En términos de la viabilidad del problema, se debe tener en cuenta el tiempo programado para el estudio del problema, colaboración de las personas con las características que se desea investigar, recursos materiales, instalaciones, equipos y, por último, pero no menos importante, las consideraciones éticas si se trabaja con seres humanos o animales. Los objetivos. Dentro de un proceso de investigación, la formulación de objetivos nos permitirá orientar las demás fases del proyecto de investigación, determinar los límites y la amplitud del estudio, definir las etapas que se requieren en el estudio y situar el estudio dentro de un contexto general. Los objetivos deben estar presentes en todo el desarrollo de la investigación, debiendo ser congruentes entre sí, deben ser expresados con claridad, directos y medibles, para que permitan guiar el proceso de investigación, siendo susceptibles de ser alcanzados. Desarrollo de las preguntas de investigación. Un problema es una brecha entre una realidad o un aspecto de ella y un valor o un deseo de cómo debe ser esta realidad para un determinado observador, sea este individual o colectivo. Con base en lo anterior, es necesario plantear el problema que se estudiará a través de una o varias preguntas, lo que permitirá presentar el problema más directamente y resumir lo que está en la investigación. También es útil revisar datos existentes sobre el problema, hacer una revisión preliminar de la teoría, consultar a otros investigadores o profesionales, esto con el fin de identificar cuáles son los vacíos en el conocimiento y, por lo tanto, cuál es la pregunta que debemos hacer. De la justificación del estudio y su viabilidad. Una investigación puede ser conveniente porque ayuda a resolver un problema social o construir una nueva teoría. ¿Qué tan conveniente es la investigación? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su trascendencia? ¿Quiénes se beneficiarán? ¿Ayudará a resolver algún problema práctico? ¿Se aportará al conocimiento? ¿Tendrá algún aporte a la tecnología? Si las respuestas en estas preguntas son claras, bien fundamentadas y están dentro del contenido propuesto, significa que este estudio se justifica y puede ser llevado a la práctica. Elaboración del marco teórico. Implica analizar y exponer las teorías, los enfoques teóricos, las investigaciones y los antecedentes en general para construir un marco conceptual y teórico que permita mayor profundidad y alcance en el análisis, comprensión y explicación del problema de investigación. Las funciones del marco teórico se pueden resumir en prevenir errores, orientar y ampliar el estudio, guiar y enfocar el problema, ayuda a la no divagación,
comprueba cómo se pasa de la teoría a la práctica, inspira nuevas investigaciones y verifica la interpretación de resultados. De la revisión de la literatura. Consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales, extrayendo y recompilando la información relevante y necesaria. Debe ser selectiva en relación a lo más reciente. Cabe destacar que existen 3 tipos de fuentes de información. Fuentes primarias. Es aquel material que se obtiene directamente y proporciona datos de primera fuente. Por ejemplo, libros, artículos científicos, monografías, tesis, documentos oficiales y otros. Fuentes secundarias. Son compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas, o sea, son listados de fuentes primarias. Fuentes terciarias. Se refieren a documentos que comprenden nombres y títulos de revistas u otras publicaciones periódicas, así como los boletines, conferencias, catálogos de libros que contienen referencia y datos bibliográficos. Cuando se consulta bibliografía extranjera, se debe tener algunas consideraciones para incluirla en el proyecto, ya que fueron elaboradas en otros contextos y situaciones. Lo importante no es rechazarla, sino saber utilizarla. Es importante en términos de derechos de autor que en el apartado bibliográfico es indispensable anotar cada referencia completa debajo de la información, basándose en las normas establecidas y vigentes. Tipo de investigación. Es el esquema general o marco estratégico que da la unidad, coherencia, secuencia y sentido práctico a todas las actividades que se emprenden en la búsqueda de la solución al problema y de los objetivos planteados. Las investigaciones pueden ser de tipo exploratorias, descriptivas y correlacionales o explicativas. Ningún tipo de estudio es superior o mejor que otro. Todos son significativos y valiosos. Según la investigación a realizar, se puede llevar a cabo a. Los estudios exploratorios tienen por objetivo familiarizarse con un aspecto desconocido o poco desarrollado y que es novedoso para el investigador. B. Los estudios descriptivos usan para analizar cómo es y de qué manera se manifiesta un fenómeno. C. Los estudios correlacionales analizan cómo se vinculan diversos fenómenos entre sí o si no se relacionan. D. Los estudios explicativos buscan encontrar las razones o causas que provocan ciertos fenómenos. Quinto, establecimiento de hipótesis y variables. Hipótesis. Las hipótesis indican lo que se está buscando o tratando de probar. Son explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas en forma de proposiciones. Existen algunos criterios para la formulación de hipótesis. Siempre se formulan en forma afirmativa. Deben plantear la relación entre 2 o más variables. Deben posibilitar el someter a prueba las relaciones expresadas. Deben ser de poder predictivo o explicativo. Las hipótesis no necesariamente son verdaderas. Pueden no ser, pueden o no comprobarse los hechos. Diseño metodológico. Es el esquema general o marco estratégico que propone una secuencia, coherencia y sentido de carácter práctico en las actividades que se van a desarrollar para buscar respuesta al problema y objetivos planteados. Al seleccionar y plantear un diseño se busca maximizar la validez y confiabilidad de la información y reducir los errores. La validez se refiere al grado en el que se logra medir lo que se pretende medir. La confiabilidad se refiere a la consistencia, coherencia y estabilidad de la información recolectada. Otro elemento que debe plantearse claramente en el diseño es la población o grupo o sujeto en que se realizará el estudio. Cualquier subconjunto de elementos de una población es una muestra de ella. De cada población se puede obtener un número indefinido de muestras. Cuando se utilizan las muestras se pretende conocer las características de la población. Se considera muestra representativa la que reúne las características principales de la población y guarda relación con la condición que se estudia.
En la extracción de las muestras representativas se debe tener en cuenta el sistema de muestreo utilizado y el tamaño de la muestra. Una vez cumplidas las etapas antes presentadas, es necesario iniciar el plan de trabajo y cronograma en el que se detallarán las acciones y el tiempo estimado para ello. El plan de trabajo incluye el presupuesto estimado para los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de la investigación. Importante. El interés del investigador es fundamental para el éxito del estudio, ya que si el autor no encuentra atractivo o estimulante el problema desde las primeras fases del estudio, tarde o temprano se arrepentirá de su elección. En la formulación del problema deben existir 3 elementos indispensables y que se relacionen entre sí: objetivo que persigue la investigación, desarrollo de las preguntas de investigación, justificación del estudio y su viabilidad.